Y para extraer esas rentas, esos jugadores dominantes han erigido altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben el crecimiento de México en un mundo cada vez más globalizado. Y la concentración de la riqueza y el poder económico en esos jugadores dominantes, ¿en qué se traduce? En ventajas injustas, en captura regulatoria, en políticas públicas que favorecen intereses particulares. Pero peor aún, convierte a los representantes del interés público, a muchos de los diputados y los senadores sentados aquí, en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en empleado de las personas más poderosas del país y lleva a las siguientes preguntas. ¿Quién gobierna en México? ¿Quién gobierna en México? ¿El Senado de la República o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del proceso legislativo, como lo hizo en el tema de los corresponsales bancarios? ¿Quién gobierna en México? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o UNEFON? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿Quién gobierna en México? ¿La Secretaría de Educación Pública o el Bester Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia o Carlos Slim? ¿Pemex o Carlos Romero de Champs? ¿Ustedes o una serie de intereses que no logran contener? Porque ante los vacíos de autoridad y la captura regulatoria y las decisiones de política pública que benefician a una minoría, la respuesta parece obvia. México padece lo que algunos llaman un Estado dentro del Estado o lo que otros denominan una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz. Eso, y no la caída en la producción petrolera, es lo que condena a México al subdesempeño crónico. Y una y otra vez el debate en este país sobre cómo promover el crecimiento y cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco. El gobierno piensa que para lograr esos objetivos basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que es la panacea que se le permita participar, por ejemplo, en el sector petrolero. Pero esa es solo una solución parcial a un problema mucho más profundo. El meollo detrás de la mediocridad económica de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego político que la apuntalan. Una estructura demasiado pesada en la punta de la pirámide, una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas, una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y del cual también se beneficia. Y claro, muchos de los miembros del gabinete de Felipe Calderón, muchos de los presentes en este foro, hablarán del crecimiento como prioridad central, pero más bien lo perciben como variable residual. Más bien parecería que buscan, y duele reconocerlo como ciudadana, asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existentes, sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental. Y el problema surge cuando ese modelo que hemos construido comienza a crear monstruos, cuando ese apoyo gubernamental a ciertos grupos y ciertas personas produce monopolios y duopolios y oligopolios y sindicatos rapaces que ya no pueden ser controlados, cuando las criaturas del Estado, como las llama Moisés Naim, el editor de la revista Foreign Policy, amenazan con devorar a ese Estado. Solo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados un día antes
del fin del sexenio de Vicente Fox, devolución otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo así se entiende el comunicado lamentable de la SCT hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revelaba una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión. Solo así se entiende que nadie en este país levante un dedo para sancionar a Televisión Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite. Solo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de la República de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector. Solo así se comprende que la reforma a Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato. Solo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original. Síntomas de un gobierno ineficaz, síntomas de un gobierno doblegado, con efectos cada vez más obvios y cada vez más onerosos, que la crisis pone en evidencia porque no logramos reformarnos a tiempo. Mucha riqueza, pocos beneficiarios, crecimiento estancado, país aletargado, intereses atrincherados, reformas diluidas, poca competencia, baja competitividad, poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha creado, ahora vive aterrorizado por ellas. ¿Y cuáles son las consecuencias de este mal capitalismo mexicano, donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz, los partidos políticos tienden a estar capturados, las reformas económicas tienden a ser minimalistas? El incrementalismo de la política pública en México se explica por el poder de veto que tienen aquellos que aseguran la perpetuación de sus intereses. Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público. Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática. ¿Y de quiénes estamos hablando aquí? Tienen nombre y apellido: los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces y las televisoras chantajistas y los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno. Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a crear mercados, que promuevan la competencia y gracias a ello aumenten la competitividad. En pocas palabras, usar al Estado para contener a aquellos con más poder que el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público. Y el problema surge cuando ese modelo que hemos construido comienza a crear monstruos, cuando ese apoyo gubernamental a ciertos grupos y ciertas personas produce monopolios y duopolios y oligopolios y sindicatos rapaces que ya no pueden ser controlados, cuando las criaturas del Estado, como las llama Moisés Naim, el editor de la revista Foreign Policy, amenazan con devorar a ese Estado. Solo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox, devolución otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo así se entiende el comunicado lamentable de la SCT hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revelaba una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión. Solo así se entiende que nadie en este país levante un dedo
para sancionar a Televisión Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite. Solo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de la República.